Descubrí que mi prometida me engaña con un disque primo suyo, así que falsificó una prueba de embarazo falsa afirmando que seremos padres para amarrarme y que yo no la deje, pero aquí quien las hace las paga. Todo comenzó con pequeñas cosas, llamadas que se cortaban cuando yo entraba a la habitación, mensajes que no quería mostrarme y una extraña cercanía con un supuesto primo del que nunca antes había oído hablar. Al principio, no quise pensar lo peor. Después de todo, confiaba en mi prometida. Llevábamos 3 años juntos y, aunque habíamos tenido nuestras discusiones, jamás imaginé que ella fuera capaz de traicionarme. Pero algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. Era un presentimiento, una sensación incómoda que me decía que mirara más de cerca, que no ignorara los pequeños detalles que antes habría pasado por alto. Primero fueron las llamadas. Antes, podía contestar frente a mí sin problema, pero de repente, cada vez que sonaba su teléfono, su actitud cambiaba. Se levantaba de la mesa o salía al balcón y hablaba en voz baja. Cuando le preguntaba quién era, siempre tenía una excusa: es mi mamá, está preguntándome por una receta, es una amiga del trabajo, nada importante. Pero noté que, cada vez que volvía, estaba un poco más nerviosa, un poco más distante. Luego vinieron los mensajes. Noté que cada vez que sonaba una notificación, ella rápidamente tomaba su teléfono y lo ponía boca abajo. Si yo intentaba acercarme mientras escribía, lo bloqueaba de inmediato. No quería que viera con quién hablaba. Esto ya no era una simple casualidad. Fue en ese momento cuando un nombre empezó a aparecer con frecuencia en sus conversaciones: Julián. La primera vez que lo mencionó, me dijo que era un primo lejano que había venido de otra ciudad y con el que apenas estaba retomando contacto. Es familia, dijo con naturalidad, como si quisiera tranquilizarme antes de que yo siquiera tuviera motivos para sospechar. Pero lo extraño era la forma en que hablaba de él. Parecía demasiado emocionada cada vez que mencionaba su nombre. Lo incluía en nuestras conversaciones como si fuera alguien fundamental en su vida, cuando hasta hace poco ni siquiera lo conocía. La gota que colmó el vaso fue cuando una noche, mientras veía televisión en el sofá, ella recibió un mensaje. Estaba en la cocina y dejó su teléfono sobre la mesa. No fue intencional, pero la notificación apareció en la pantalla, y aunque el contenido estaba bloqueado, el remitente decía: Julián. Mi corazón se detuvo un segundo. Sentí un nudo en el estómago. No quería ser paranoico, pero algo dentro de mí me decía que esto no era normal. ¿Desde cuándo guardaba los números de sus primos con corazones? ¿Desde cuándo tenía que esconder sus conversaciones familiares de mí? Intenté calmarme. Tal vez solo era un malentendido. Decidí preguntarle directamente: Oye, últimamente hablas mucho con Julián. ¿Desde cuándo están tan unidos? Ella parpadeó y noté un ligero temblor en su mano mientras recogía su teléfono. Oh, ya sabes, es familia. Nos estamos conociendo mejor, nada raro, respondió con una sonrisa forzada. ¿Y por qué tienes un corazón junto a su nombre? Su expresión cambió. Por un instante, vi el pánico en sus ojos, pero se recuperó rápidamente. Ay, amor, es solo un emoji. No significa nada. Tengo corazones en los nombres de muchas personas en mis contactos, rió, tratando de restarle importancia. Pero algo en su risa no era natural. No me convenció. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, me quedé despierto, mirando el techo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. No quería ser ese tipo de persona que revisa el teléfono de su pareja, pero la duda me estaba consumiendo. Decidí que necesitaba respuestas, pero las conseguiría de otra manera. Al día siguiente, empecé a prestar más atención. Noté cómo se arreglaba más de lo normal para ir a comprar algo rápido. Cómo sonreía mientras miraba su teléfono y rápidamente guardaba el móvil si yo entraba a la habitación. Como algunas noches decía que estaba cansada y se iba a la cama temprano, pero luego la veía con el teléfono iluminando su rostro en la oscuridad. Entonces, decidí poner a prueba sus mentiras. Le dije que tenía que salir de la ciudad por trabajo, pero en realidad, me quedé en un hotel cercano. Le envié un mensaje avisándole que estaría fuera todo el fin de semana. Esperaba que, si estaba ocultando algo, se sintiera libre de hacer lo que quisiera. Y mi intuición no me falló. Esa misma noche, mi mejor amigo, que estaba al tanto de todo, me llamó. Hermano, la acabo de ver con alguien. No estás loco. Ella está con ese tal Julián. Me envió una foto. Era ella, caminando de la mano con él. No en un ambiente familiar, no como dos primos que se ponían al día,
sino como una pareja. Caminaban riendo, mirándose con complicidad, sin ninguna preocupación en el mundo. La rabia me invadió, pero también la tristeza. No solo me estaba engañando, sino que lo hacía con total descaro. Se sentía tan segura de su mentira que ni siquiera se molestaba en ocultarlo bien. No reaccioné de inmediato. No la llamé, no le envié mensajes. Sabía que si lo hacía, intentaría inventar excusas, llorar, manipularme. No, yo tenía que actuar con inteligencia. Esa noche, mientras estaba en el hotel, pensé en todo lo que había sucedido en los últimos meses. En cada señal que ignoré, en cada mentira que me dijo sin pestañear. Y llegué a una conclusión clara: ella tenía que pagar por esto. No con venganza impulsiva, sino con algo mejor, con la verdad. Si ella había jugado conmigo, yo jugaría mejor. Lo que eran simples sospechas se convirtieron en una dura realidad cuando descubrí los mensajes que confirmaban lo peor. No fue solo la foto que me envió mi amigo. Era el tono de confianza en su voz cuando me lo dijo, la seguridad con la que afirmaba haberlos visto juntos. Ya no había margen de duda, mi prometida me estaba engañando, y ni siquiera se esforzaba en ocultarlo. No podía actuar sin pruebas sólidas. Sabía que, si la enfrentaba solo con la foto y el testimonio de mi amigo, ella encontraría la manera de manipularme. Diría que la foto no era lo que parecía, que estaba malinterpretando todo. Necesitaba pruebas irrefutables. Así que tomé una decisión, me convertí en su sombra. Durante la siguiente semana, fingí no saber nada. Me comporté como siempre, sin levantar sospechas. La observé con más atención que nunca. Sus patrones, sus excusas, sus salidas repentinas. Todo tenía un propósito: confirmar su engaño y obtener la verdad. El primer golpe de realidad llegó cuando revisé nuestro historial de transacciones bancarias. Ahí estaba, una serie de pagos en restaurantes caros, en fechas y horas en las que supuestamente estaba en casa o con amigas. Reservas en hoteles que nunca mencionó. Y lo peor de todo, un par de compras en tiendas de regalos que nunca recibí. La rabia comenzó a apoderarse de mí, pero me obligué a mantener la calma. Quería verla caer con sus propias mentiras. Una noche, cuando dijo que saldría con sus amigas a tomar algo, decidí seguirla. No fui solo, llevé a mi mejor amigo, el mismo que me había advertido de su infidelidad. Sabía que necesitaría testigos. La seguimos en silencio hasta un restaurante discreto en el centro de la ciudad. Ahí estaba ella, con Julián. Pero esta vez, no se comportaban como primos. Se reían, se tomaban de las manos sobre la mesa, y lo que vi después me dejó sin aliento: se besaron. No fue un beso rápido ni una despedida inocente. Fue el beso de dos personas que no tenían miedo de ser descubiertas. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Tomé fotos. Grabé un pequeño video. Sabía que tarde o temprano intentaría negarlo todo, así que reuní la mayor cantidad de evidencia posible. No dejaría que escapara con excusas baratas. Pero no la enfrenté de inmediato. En su lugar, volví a casa antes que ella, con una idea clara en mente: si ella estaba jugando conmigo, yo jugaría mejor. Cuando llegó, la recibí con una sonrisa falsa, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo estuvo tu noche?, pregunté con aparente desinterés. Bien, amor. Las chicas y yo nos divertimos mucho, respondió con naturalidad, sin inmutarse. Qué bueno, asentí. Me alegra que tengas amigas con las que puedas salir y relajarte. Ella sonrió, pensando que su mentira había pasado desapercibida. Esa noche, mientras ella dormía, yo planifiqué mi siguiente movimiento. No la confrontaría todavía. Quería ver hasta dónde llegaría con su engaño, cuanto más podía mentirme a la cara. Sabía que pronto encontraría la forma perfecta de desenmascararla, y hacer que pagara por todo. Cuando la enfrenté, negó todo al principio. Pero al mostrarle las pruebas, su expresión cambió. No quería hacer una escena. No aún. Tenía que ser estratégico, asegurarme de que no pudiera escabullirse con excusas. Planeé la confrontación con calma, esperando el momento perfecto. Y ese momento llegó una tarde cuando estábamos en casa, sin nadie más alrededor. Necesitamos hablar, le dije con tono serio. Ella me miró con cierta precaución. Sabía que algo andaba mal, pero no tenía idea de que yo ya lo sabía todo. ¿De qué?, preguntó con aparente inocencia. Respiré hondo y saqué mi teléfono. Sin decir nada, le mostré las fotos y el video de su cita con Julián.
Su rostro pasó de la sorpresa a la confusión, luego al pánico y, finalmente, a la negación. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz temblorosa. Dímelo tú, respondí con frialdad. Porque, según tú, Julián es tu primo. Pero lo que veo aquí no es precisamente algo que harías con un familiar. Se quedó en silencio unos segundos, como si su cerebro estuviera trabajando en una historia para justificar lo injustificable. No es lo que parece. Ah, ¿no? La interrumpí. Porque lo que parece es que me has estado engañando todo este tiempo. Lo que parece es que me mentiste a la cara. Y lo que parece es que creíste que nunca me daría cuenta. Ella respiró hondo, como si intentara calmarse. Luego cambió de táctica. Escucha, amor, no significa nada. Solo fue un momento de debilidad. Yo te amo a ti. ¿Un momento de debilidad? Solté una risa sarcástica. Entonces las reservas de hotel, los mensajes a escondidas y las citas románticas también fueron un momento de debilidad. Vi su cara endurecerse. Sabía que la tenía contra la pared. Pero entonces, hizo algo que no esperaba, comenzó a llorar. No quería que esto pasara. Sollozó. Me sentía insegura, pensé que tú ya no me amabas, que te estabas alejando. Julián solo me escuchaba, me hacía sentir mejor, pero nunca quise lastimarte. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero yo no sentí ninguna empatía. Antes, sus lágrimas me habrían hecho dudar, pero ahora solo veía su desesperación por no ser descubierta. Entonces explícame algo, dije con calma, cruzándome de brazos. Si te sentías insegura, ¿por qué no hablaste conmigo en vez de ir a meterte en la cama de otro hombre? Se quedó sin palabras. Intentó responder, pero no había nada que pudiera decir que arreglara la situación. Entonces, ocurrió algo que confirmó que no tenía remedio. De un momento a otro, su llanto cesó y su expresión cambió. Ya no parecía una mujer arrepentida. Ahora, su mirada era fría, calculadora. Se secó las lágrimas con rapidez y me miró fijamente. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó con un tono desafiante. ¿Dejarme? ¿Después de todo lo que hemos construido juntos? Me quedé en silencio, sorprendido por su cambio repentino. Pasó de víctima a manipuladora en un segundo. Y entonces lo supe, no sentía arrepentimiento. No lamentaba haberme engañado, solo lamentaba haber sido atrapada. No te preocupes, respondí con tranquilidad. No me quedaré con alguien como tú. Esperaba que reaccionara con enojo, pero en lugar de eso, sonrió levemente. Fue una sonrisa extraña, como si aún tuviera un as bajo la manga. Entonces prepárate, dijo. Porque no me voy a ir tan fácil. Sabía que la pelea no había terminado. Pero lo que no sabía era que su siguiente jugada iba a ser aún más sucia que la primera. Pocos días después de nuestra discusión, me dio una noticia impactante: estaba embarazada. Me quedé en silencio, mirándola fijamente, intentando procesar lo que acababa de decir. Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando conectar los eventos recientes con esta nueva revelación. ¿Cómo era posible? La mujer que me había traicionado, que me había mentido sin dudarlo, ahora afirmaba que llevaba a mi hijo en su vientre. Mi primera reacción fue incredulidad. ¿Estás segura?, pregunté con una calma forzada. Por supuesto que estoy segura, respondió con un tono ofendido, sacando una prueba de embarazo de su bolso. Aquí tienes la prueba. Lo hice esta mañana. Miré el test en sus manos. 2 líneas marcadas con claridad. Un resultado positivo. Pero algo dentro de mí no estaba convencido. Después de todo, ya había visto de lo que era capaz. No podía confiar en ella, no después de todo lo que había descubierto. ¿Y cuándo fuiste al médico?, pregunté, cruzándome de brazos. Su expresión cambió levemente. Fue solo un instante, pero vi la sombra de la duda en su rostro antes de recomponerse. Aún no he ido, dijo rápidamente. Pero puedo hacerlo si quieres. Aunque, sinceramente, no pensé que necesitaría demostrarte algo así. ¿Acaso crees que te mentiría con algo tan serio? La forma en que lo dijo, con ese tono de indignación fingida, solo reforzó mis sospechas. ¿Cómo podía esperar que confiara en ella después de lo que había hecho? Sin embargo, en lugar de mostrar mis dudas de inmediato, decidí jugar su juego. No, claro que no, dije con una sonrisa fingida. Esto es una sorpresa. Solo quiero hacer las cosas bien. Ella sonrió, aliviada.
Pensó que había logrado atraparme con su mentira. Pero lo que no sabía era que yo ya tenía un plan en marcha. Esa noche, mientras ella dormía, busqué información en Internet. Descubrí que era relativamente fácil comprar pruebas de embarazo falsas. Algunas incluso venían con instrucciones detalladas para usarlas como broma o para dar noticias impactantes. No podía confirmarlo aún, pero todo indicaba que esto era parte de su estrategia para retenerme. Al día siguiente, fingí emoción y le dije que quería acompañarla al médico para confirmar el embarazo. «Quiero estar contigo en todo esto», le dije. «No quiero que pases por esto sola». Ella dudó un segundo, pero luego asintió con una sonrisa. «Está bien, podemos ir mañana». Pero al día siguiente, cuando ya estábamos a punto de salir, dijo que no se sentía bien. «Creo que mejor voy sola», dijo, tocándose el estómago. «Es una consulta rápida, no hay necesidad de que vengas». «No me importa que sea rápida», respondí con dulzura. «Quiero estar ahí». Vi cómo la incomodidad crecía en su rostro. Estaba acorralada. No tenía escapatoria. Entonces, fingió molestia. «No entiendo por qué insistes tanto. ¿Acaso no confías en mí?» «Para serte honesto», dije, mirándola fijamente, «no. No después de lo que hiciste». Se quedó sin palabras. Sabía que la había descubierto. «Dime la verdad», continué. «¿Realmente estás embarazada?» Su mirada se endureció y, en ese momento, supe que había perdido la batalla. Bufó, cruzó los brazos y murmuró. «Eres un maldito imbécil». «Eso no responde mi pregunta», insistí. Ella apretó los dientes, luego agarró la prueba de embarazo y la arrojó contra la pared. «Está bien. No estoy embarazada. Pero no me ibas a dejar otra opción», gritó. «Tú ibas a dejarme después de todo. Tenía que hacer algo». Sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque había intentado manipularme con algo tan serio, pero alivio porque ahora la verdad estaba completamente expuesta. «¿Y de verdad pensaste que esto funcionaría?», pregunté, con una risa amarga. ¿Que te quedaras embarazada de la nada borraría lo que hiciste? ¿Que de repente olvidaría que me engañaste con otro? Ella no respondió. Solo se quedó de pie, con la mandíbula apretada, odiándome en silencio. «Tú fuiste quien arruinó todo», continué. «Y ahora pretendes hacerme responsable de tus mentiras. Pero no va a funcionar. Porque, a partir de hoy, se acabó». Vi cómo sus ojos se llenaban de furia. Sabía que no se rendiría tan fácil. Pero lo que no sabía era que yo ya estaba un paso adelante. Ahora, era mi turno de jugar. No podía quedarme con la duda. Fui al hospital donde supuestamente se había hecho la prueba. Quería verificar si realmente había acudido a una consulta o si todo era parte de su teatro. Pero cuando llegué y pregunté por su nombre en recepción, la respuesta no me sorprendió. «Lo siento, señor», dijo la recepcionista, revisando su computadora, «pero no tenemos registro de ninguna consulta a nombre de ella». Mi sospecha se confirmó en ese instante. Todo era una mentira. Una farsa montada para atraparme en una relación que ya estaba muerta. A pesar de que ya lo intuía, escuchar la confirmación me dio una sensación de rabia mezclada con satisfacción. Rabia porque había intentado manipularme de la peor manera, y satisfacción porque ahora tenía pruebas concretas para desenmascararla por completo. Decidí que no iba a confrontarla aún. No directamente. Primero, quería ver hasta dónde llegaría con su engaño. Cuando volví a casa, fingí que no sabía nada. Me comporté como siempre, atento, cariñoso, mostrando interés en el supuesto embarazo. Quería ver cuánto tiempo más podría mantener la mentira. Esa misma noche, ella me miró con expresión tierna y dijo: «He estado pensando, amor, quizás deberíamos empezar a planear nuestra boda cuanto antes. No quiero que nuestro hijo nazca sin que estemos casados». Me tomó por sorpresa lo rápido que estaba avanzando con su plan. Ya no solo quería mantenerme atado con un embarazo falso, ahora estaba usando eso para acelerar el matrimonio. Respiré hondo, fingiendo emoción. «Tienes razón», respondí con una sonrisa. «Deberíamos hacerlo bien». Su rostro se iluminó. Cayó en la trampa sin darse cuenta. Los siguientes días, actué con normalidad. Incluso le dije que quería acompañarla a la próxima consulta médica para ver la ecografía. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Puso excusas. «Ay, amor, en la primera consulta no suelen hacer ecografía. Mejor veamos después,
cuando ya haya avanzado más. Está bien, respondí con calma. Pero dime, ¿con qué médico estás viendo todo? Quiero llamarlo y preguntarle algunas dudas. Titubeó por un segundo, luego respondió con evasivas. No te preocupes, yo te diré todo lo que él me diga. Su mentira era tan obvia que casi me reí en su cara. Pero me contuve. Esa noche, decidí recopilar aún más pruebas. Revisé su teléfono mientras dormía. No me enorgullece haberlo hecho, pero necesitaba confirmar todo. Y lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Mensajes con una amiga en los que admitía que todo era falso. Todavía cree lo del embarazo, jajaja, si logro casarme con él, ya todo estará asegurado, no puede dejarme ahora, está atrapado. Mi sangre hirvió. No solo me engañó con otro, sino que ahora planeaba usar una mentira para asegurar su futuro a mi costa. Pero lo peor fue otro mensaje que le enviaba a Julián. Todo va según el plan. Pronto seré su esposa y ahí no podrá echarse atrás. Era demasiado. Me levanté de la cama y salí al balcón para calmarme. Pero en lugar de explotar, me di cuenta de algo, yo tenía el control ahora. Y si ella creía que tenía una estrategia perfecta, era hora de demostrarle que no era la única persona que sabía jugar sucio. En los días siguientes, me aseguré de actuar como si todo estuviera bien. La apoyé en su mentira, incluso sugerí anunciar el embarazo a su familia. Vi cómo su rostro se tensaba ante la idea, pero fingió alegría. Sí, claro, dijo, con esa sonrisa falsa que ya conocía bien. Vamos a esperar un poco más para que sea algo seguro. Como tú quieras, le respondí con tranquilidad. Cada paso que daba la hacía sentir más confiada en su plan. Y cuando ya estaba completamente convencida de que tenía el control, decidí darle la sorpresa. Una noche, la invité a cenar en un restaurante elegante. Se veía radiante, creyendo que este sería el momento en que hablaríamos de nuestra boda. Después de la cena, saqué mi teléfono y abrí una de las capturas de pantalla de sus mensajes. Lo dejé sobre la mesa y la observé. Dime algo, amor, dije con frialdad, ¿cuánto más ibas a seguir con esta farsa? Su rostro se congeló al ver su propia conversación en mi pantalla. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué es esto?, murmuró. La prueba de que eres una mentirosa, dije, con calma absoluta. Pensaste que podrías manipularme, que me tragaría tu historia. Pero ahora dime, ¿qué crees que pasará cuando les muestre esto a todos? Sus ojos se llenaron de pánico. Sabía que la había atrapado. Se llevó las manos a la cabeza, intentando decir algo, pero no le di oportunidad. Esto se acabó, dije con firmeza. No solo conmigo, sino con todo el mundo. No hay boda, no hay bebé, y pronto todos sabrán lo que hiciste. Me levanté de la mesa y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Sabía que ella estaba en shock, que en ese momento su mundo se estaba derrumbando. Pero no sentí ni un poco de compasión. Era su turno de pagar por todo. Si ella creía que podía engañarme y manipularme, estaba muy equivocada. Hasta ahora, solo había actuado con paciencia, observando sus movimientos y desenmascarándola poco a poco. Pero su intento de atarme con una mentira sobre un embarazo falso había cruzado todos los límites. Ya no se trataba solo de una infidelidad, sino de un engaño planeado con total malicia. Ahora, era mi turno de tomar el control. El primer paso fue asegurarme de que la humillación que me había hecho pasar le costara caro. No bastaba con simplemente alejarme de ella, tenía que asegurarse de que nunca más pudiera hacerle lo mismo a otra persona. Decidí que su mentira debía quedar expuesta ante todos. Sabía que no sería suficiente con decir la verdad. Ella era hábil para manipular y torcer las situaciones a su favor, y si solo hablaba, encontraría la forma de convertirlo en un drama donde ella era la víctima. Así que necesitaba pruebas irrefutables. Reuní toda la información que tenía, capturas de pantalla de sus mensajes con su amiga, las pruebas falsas de embarazo que había comprado, los registros del hospital que demostraban que nunca había tenido una consulta médica. Todo esto era suficiente para armar un dossier con su mentira al descubierto. A la semana siguiente, fingí que quería arreglar las cosas. La llamé y le dije que estaba confundido, que necesitaba tiempo para pensar y que tal vez podríamos intentarlo de nuevo. Sabía que caería en la trampa, porque en su mente, todavía creía que podía controlarme. Acordamos reunirnos en una cena para hablar del futuro. Elegí un restaurante elegante y reservé una mesa privada. Pero lo que ella no sabía era que había invitado a algunos invitados especiales, su familia y sus amigos más cercanos.
Quería que todos vieran la verdad con sus propios ojos. Cuando llegó, se veía radiante, como si creyera que su plan estaba funcionando. Se sentó frente a mí y tomó mi mano con fingida dulzura. Me alegra que estés reconsiderando todo, dijo con su sonrisa más convincente. Lo que importa es que nos amamos. Respiré hondo, conteniendo mi ira. Luego, miré a mi alrededor y dije en voz alta. Sí, lo que importa es la verdad. Y hoy, todos van a conocerla. Antes de que pudiera reaccionar, saqué mi teléfono y proyecté las capturas de pantalla en la pantalla del restaurante. Los mensajes, las pruebas falsas, todo. Su madre ahogó un grito, su padre se puso rojo de furia, y sus amigas se cubrieron la boca en shock. Su rostro se descompuso al instante. ¿Qué estás haciendo?, balbuceó, sintiendo que su mundo se derrumbaba. Mostrándole a todos quién eres realmente, respondí fríamente. La mujer que intentó engañarme con un falso embarazo para atraparme. La misma que me traicionó con su primo y que luego trató de manipularme para casarse conmigo. El murmullo entre los presentes creció. Su madre no podía creer lo que veía, mientras su padre la miraba con una mezcla de ira y decepción. Sus amigas la observaban con desprecio, y algunos hasta sacaban sus teléfonos para grabar el momento. «Esto no es cierto», exclamó ella, desesperada. «Todo es un malentendido». Pero ya no tenía escapatoria. La evidencia estaba ahí, a la vista de todos. Cualquier mentira que intentara inventar sería en vano. Se levantó de la mesa de golpe, con lágrimas en los ojos, pero no de arrepentimiento, sino de rabia. Se dio cuenta de que no tenía salida, de que su máscara había caído y que todos conocían su verdadera cara. «Eres un maldito», gritó. «Arruinaste mi vida». Me levanté con calma y me acerqué a ella. «No», dije en voz baja. «Tú arruinaste tu propia vida. Yo solo me aseguré de que todos lo supieran». Se giró y salió corriendo del restaurante, pero el daño ya estaba hecho. Su reputación, su imagen perfecta, todo se había destruido en una sola noche. Mientras me despedía de los invitados, me sentí más ligero que nunca. No solo me había librado de ella, sino que también había asegurado que nunca más pudiera jugar con la vida de otra persona. Ahora, por fin, era libre. Cuando pensó que todo estaba bajo control, la confronté frente a su familia con las pruebas de su engaño. Sabía que después de exponerla en el restaurante, ella intentaría desesperadamente limpiar su imagen, pero el daño ya estaba hecho. La humillación pública no solo la destruyó frente a sus seres queridos, sino que también la dejó completamente sola. Ahora, era el momento de ver cómo enfrentaba las consecuencias de sus actos. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores y confrontaciones. Sus padres, indignados, la echaron temporalmente de su casa. No porque fueran crueles, sino porque no podían creer en la magnitud de su mentira. Su madre me llamó entre lágrimas, disculpándose por lo que su hija había hecho, diciéndome que no sabía en qué momento había criado a alguien capaz de una traición así. «No sé qué decirte», me confesó. «Solo quiero que sepas que no aprobamos lo que hizo. No la educamos para esto». «Lo entiendo, señora», respondí, «pero ya es tarde para disculpas». Mientras tanto, su primo Julián también desapareció del mapa. En cuanto la verdad salió a la luz, él se esfumó. No la defendió, no intentó justificarla. Simplemente se desentendió de todo, dejándola aún más vulnerable. Su propio amante la había abandonado en el momento en que más lo necesitaba. Sin apoyo, sin credibilidad y con su reputación destruida, ella intentó acercarse a mí. Recibí varios mensajes de ella en los días siguientes. Primero fueron disculpas. Luego, intentos de victimización. Y finalmente, amenazas. «Sé que sigues amándome», escribió en uno de sus primeros mensajes. «Podemos superar esto juntos. Fui una idiota, pero todos cometemos errores». Cuando la ignoré, cambió de táctica. «Si no me respondes, haré que todos crean que tú fuiste el malo en esta historia. ¿Quién va a dudar de mí si me hago la víctima?». Eso fue suficiente para que decidiera darle una respuesta, pero no la que ella esperaba. «Haz lo que quieras», le respondí con frialdad. «Nadie te cree ya. Y si intentas arruinarme, recuerda que yo tengo las pruebas de todo. Juega sucio y te aseguro que la caída será aún peor». No volvió a escribirme después de eso. Pero lo más interesante de todo fue ver cómo la gente reaccionaba a su mentira. Sus amigas comenzaron a alejarse de ella.
Algunas de ellas incluso me escribieron para decirme que nunca se imaginaron que fuera capaz de algo así. No te merecías esto, me dijo una de ellas. Siempre pensé que te quería de verdad. No sé en qué estaba pensando. A medida que pasaban las semanas, su presencia en la vida de todos se fue desvaneciendo. Se convirtió en la persona de la que todos murmuraban a sus espaldas, la que nadie quería tener cerca. Se mudó de ciudad, quizás para intentar empezar de nuevo donde nadie conociera su historia. Pero yo sabía que, tarde o temprano, su forma de ser la volvería a alcanzar. Por mi parte, me enfoqué en seguir adelante. Había aprendido la lección de la manera más dura, pero también me di cuenta de algo importante: no debía sentirme culpable por lo que había hecho. Ella eligió mentir, manipular y jugar con mis sentimientos. Yo solo hice que enfrentara las consecuencias de sus acciones. La mentira siempre tiene patas cortas. Y cuando caes en tus propias mentiras, la caída es más dura. Trató de llorar, de pedir perdón, pero ya era demasiado tarde. Después de la humillación pública y la destrucción de su reputación, ella quedó completamente sola. Sus padres la rechazaron, sus amigos la abandonaron y su supuesto amante desapareció sin dejar rastro. Se había quedado sin aliados, sin excusas, sin forma de escapar de la verdad que ella misma había construido con mentiras. Pero aún así, no estaba lista para rendirse. Los primeros días después de nuestra última conversación, me bombardearon mensajes y llamadas de ella. Pasó por todas las etapas posibles: súplicas, disculpas, victimización y, finalmente, rabia. Al principio, fingía ser una mujer arrepentida, jurando que todo había sido un error, que no quería perderme. Por favor, déjame explicarte, me rogó en un mensaje. Sé que cometí un error, pero podemos superarlo juntos. ¿No significa nada para ti todo lo que vivimos? Ignoré sus mensajes, lo que la llevó a cambiar de estrategia. Ahora, intentaba hacerme sentir culpable. Nunca pensé que fueras así, escribió. Me destruiste de la peor forma. ¿Qué clase de persona hace algo tan cruel a alguien que amó? Eso me hizo reír. Yo no la destruí. Se destruyó sola. Pero cuando vio que no le respondía, se volvió más agresiva. Si no me contestas, haré que todos piensen que tú fuiste el que me manipuló, amenazó. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer. Eso ya era algo diferente. Ahora estaba desesperada y dispuesta a arrastrarme con ella. Sin embargo, sabía que no podía hacer nada. Ya nadie creía en su palabra. Aún así, decidí darle una última respuesta. Haz lo que quieras, le escribí. La diferencia entre tú y yo es que yo tengo la verdad de mi lado. Intenta algo y las pruebas saldrán a la luz una vez más. No tienes escapatoria. No hubo respuesta después de eso. Pero su desesperación no se detuvo ahí. Una noche, cuando llegué a casa, la encontré esperándome afuera de mi edificio. Se veía demacrada, con los ojos hinchados y el cabello desarreglado. No era la mujer segura de sí misma que conocí, sino alguien completamente rota. Tenemos que hablar, dijo con voz entrecortada. Me crucé de brazos y la miré con frialdad. No tenemos nada que decirnos. Por favor, suplicó. No me dejes así. No puedo con esto. Lo perdí todo. Nadie me habla. No tengo a dónde ir. No sentí lástima por ella. No después de todo lo que hizo. Pero lo que más me sorprendió fue su próxima confesión. Julián nunca me amó, dijo en un susurro. Solo me usó, y cuando todo se derrumbó, me dejó sin más. Pensé que con él tendría algo mejor, pero me equivoqué. Ese era el problema con los mentirosos: al final, terminan creyéndose sus propias mentiras. Ella realmente pensó que podía jugar conmigo y con él, y que todo saldría como lo planeaba. Ahora, enfrentaba las consecuencias de sus decisiones y no sabía cómo manejarlo. Eso no es mi problema, respondí con calma. Fuiste tú quien arruinó todo. Ahora vives con el resultado de tus acciones. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Estaba completamente rota. Y en el pasado, quizás hubiera sentido compasión. Pero no esta vez. No podía olvidar el daño que me hizo, el dolor que causó con sus mentiras. La dejé parada ahí, sin una última palabra, sin un último gesto de compasión. La última vez que supe de ella fue a través de un amigo en común. Me dijo que se había mudado de ciudad, intentando empezar de nuevo en un lugar donde nadie conociera su historia. Pero yo sabía la verdad: su pasado la seguiría a donde fuera. Porque las mentiras,
por más que las entierres, siempre terminan saliendo a la luz. Y yo, por fin, era libre. No hubo insultos, ni gritos. Solo la miré fijamente y le dije, quien juega con fuego, se quema. Cuando pronuncié esas palabras, vi en su rostro la confirmación de que finalmente entendía lo que había perdido. No era solo una relación. No era solo una oportunidad. Era la última persona en su vida que alguna vez la había visto con sinceridad, que había creído en ella antes de que sus mentiras la consumieran por completo. Me di la vuelta y comencé a caminar sin mirar atrás. Cada paso que daba era una liberación. Sentía como si, con cada metro que nos separaba, me deshacía del peso de todo lo que ella representaba, la traición, la manipulación, el dolor. Ya no me pertenecía ese pasado. Ella no intentó seguirme. No gritó mi nombre. No corrió detrás de mí. Sabía que todo había terminado, y que no había forma de arreglarlo. Quizás por primera vez en su vida, entendió que hay cosas que simplemente no tienen perdón. Durante las siguientes semanas, la sensación de libertad fue casi embriagadora. La gente a mi alrededor notó el cambio en mí. Mi familia, mis amigos, incluso mis compañeros de trabajo. Había recuperado la energía que ella me había quitado con sus mentiras. Dormía mejor, comía mejor, me sentía mejor. Me di cuenta de algo importante. A veces, la mejor venganza no es hacer que alguien sufra, sino simplemente seguir adelante y demostrar que su traición no logró destruirte. Pero aún quedaba algo pendiente. No podía permitir que su historia simplemente se desvaneciera. No porque quisiera venganza, sino porque quería protegerme a mí mismo. Sabía que tarde o temprano intentaría volver, o peor aún, intentaría ensuciar mi nombre para limpiar el suyo. Así que hice algo que ella nunca esperó, compartí la verdad. No de manera cruel o impulsiva, sino con inteligencia. Me aseguré de que todas las personas importantes en mi vida y en la suya supieran lo que realmente pasó. Mostré las pruebas a quienes importaban, asegurándome de que nadie pudiera creer sus mentiras si alguna vez intentaba manipular la historia a su favor. Sus intentos de rehabilitar su imagen fracasaron. Ya nadie confiaba en ella. Las puertas se le cerraron una a una. Algunos conocidos intentaron ser neutrales, pero la verdad es que nadie quería asociarse con alguien capaz de tanta manipulación. Unos meses después, recibí un último mensaje de ella. Me voy de la ciudad. No sé si algún día puedas perdonarme, pero quería decirte que lo siento. No me di cuenta de lo que estaba perdiendo hasta que fue demasiado tarde. No respondí. Ya no quedaba nada que decir. Nunca supe qué fue de ella después de eso. No me importaba. Yo, por mi parte, seguí adelante. Aprendí a confiar nuevamente en mí mismo, en mis instintos. Me prometí que nunca más permitiría que alguien me manipulara de esa manera. Me reconstruí, más fuerte y más sabio. Al final, la vida me enseñó que la justicia no siempre es un acto de venganza, sino la simple consecuencia de nuestras acciones. Ella cosechó lo que sembró, y yo, por primera vez en mucho tiempo, volví a ser dueño de mi destino. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue mi verdadera victoria. Liberado de su manipulación, decidí enfocarme en mí. Volví a mis proyectos, a mis sueños, a mi vida. Durante demasiado tiempo, había vivido bajo la sombra de una mentira, creyendo en un amor que nunca existió realmente. Pero ahora, por fin, tenía la oportunidad de reconstruirme sin ninguna atadura al pasado. Los primeros meses después de su partida fueron de transformación. No fue fácil al principio. Había momentos en los que mi mente divagaba hacia el pasado, recordando los buenos tiempos, pero cada vez que eso sucedía, me recordaba a mí mismo la verdad: ella nunca fue quien decía ser, y yo merecía algo mejor. Me sumergí en mis proyectos personales. Siempre había querido emprender, pero en la relación con ella nunca tuve la estabilidad emocional para hacerlo. Ahora, sin distracciones ni manipulaciones, comencé a trabajar en mi propio negocio. Encontré apoyo en amigos de verdad, personas que siempre estuvieron ahí para mí y que nunca me juzgaron por haber caído en su trampa. También redescubrí el placer de estar solo. Antes de ella, tenía pasatiempos que me apasionaban, pero durante nuestra relación, poco a poco los fui dejando de lado. Ahora, retomé mi amor por la lectura, el ejercicio y los viajes. Decidí que cada día debía ser una oportunidad para crecer, para avanzar sin mirar atrás. La noticia de mi éxito comenzó a circular entre nuestros conocidos. Personas que habían escuchado su versión de la historia poco a poco fueron descubriendo la verdad. Algunos de ellos me buscaron para disculparse por haber creído sus mentiras.
Yo no guardaba rencor, pero tampoco los dejé volver a mi vida tan fácilmente. Aprendí que la lealtad es algo valioso, y que no todos la merecen. Un día, sin planearlo, conocí a alguien nuevo. No estaba buscando el amor, no tenía prisa por volver a confiar en otra persona, pero la vida tiene formas extrañas de sorprendernos. Fue una relación que nació sin expectativas, sin presiones, solo con el deseo de compartir el presente sin cargar con las heridas del pasado. Lo más importante fue que aprendí a perdonarme a mí mismo. Durante mucho tiempo, me culpé por haber sido engañado, por no haber visto las señales a tiempo. Pero con el tiempo, entendí que no era mi culpa. Que haber confiado en alguien no era un error, sino una muestra de mi capacidad para amar con sinceridad. Y que el verdadero problema nunca fui yo, sino ella y sus decisiones. La última vez que escuché de ella fue a través de un amigo en común. Me dijo que había intentado reconstruir su vida en otro lugar, pero que su pasado siempre la perseguía. Que había intentado entrar en nuevas relaciones, pero que su reputación estaba dañada y nadie confiaba en ella. En ese momento, sentí lástima. No porque quisiera volver a verla, sino porque me di cuenta de que nunca cambió. Siguió siendo la misma persona que intentó atraparme con mentiras, y ahora estaba pagando el precio de sus acciones. Pero eso ya no era mi problema. Yo seguí adelante. Con más fuerza, con más claridad, con más amor propio. Me di cuenta de que mi felicidad nunca dependió de ella, ni de nadie más. Y que la verdadera venganza no es ver sufrir a quien te traicionó, sino vivir una vida plena sin necesidad de mirar atrás. Así que, finalmente, cerré ese capítulo de mi vida. No con rencor, sino con la certeza de que todo lo que pasó me hizo más fuerte. Y con la seguridad de que lo mejor estaba por venir.